Perfecto. Entonces puedo admitir desde el celu, porque si yo comparto mi pantalla no voy a poder dar sala. Estos son los vericuetos de la virtualité. Bueno, ¡wow! Listo. Bueno, perdón, cosas ajenas al oficio, que en cualquier momento nos volvemos expertos en todo esto. Bien, bueno, la idea para hoy es poder avanzar y poder dar una refrescada introductoria de antiarrítmicos para dejar el jueves bien para insuficiencia cardíaca. Entonces, la idea es avanzar un poquito de antiarrítmico ahora. Quiero dejarme después los últimos 10 minutos para, para hablar. No sé si vieron que se está invitando a una jornada para el eje sociomédico que suma horas de extensión. Así que me voy a reservar los últimos 10 minutitos del Meet para contarles un poquito de eso y para quien quiera presentar algo, armemos, ¿sí? Sobre todo porque ustedes ya pasaron por las materias de primer y segundo año del eje y me gustaría tenerlos, si es que tienen ganas, de presentarse para esa jornada. Entonces, puntualmente ya vamos como completando el árbol genealógico de farmacología cardiovascular. Estos son los capítulos puntuales que tenemos que recorrer en esta materia, que el 25, el 26, el 27, el 28, el 29 y el 30. Puntualmente, hoy, de fármacos antiarrítmicos, es el capítulo 30 el que vamos a abordar. Si yo entro al libro, me tira los principios de la electrofisiología cardíaca, esos mecanismos de producción de arritmia, y cómo los medicamentos, los fármacos antiarrítmicos vienen a irrumpir esos canales iónicos, ¿sí? Para poder bloquear o calmar, sería esos disparos y enlentecer esa conducción que está provocando esa disritmia cardíaca, porque hay como toda una lógica de volver a poner palabras, y uno si habla de arritmia es sin ritmo, mientras que deberían ser verdaderamente llamadas disritmias cardíacas. Pero bueno, es como capítulo más semiológico. En cuanto, vamos a ver fármacos puntuales, porque nos vamos a posicionar en grupos, porque vamos a hablar de fármacos, decir de dónde agarro este fármaco, y hay que usar un poco de memotecnia tal vez, pero nunca dejar de vista el proceso razonado, ¿sí? ¿Cómo, por qué yo tengo que ver estos fármacos así en su esqueleto, en su tabla, cuando a la hora de prescribir no debo dejar de olvidarme esa definición del problema, y por eso es tan importante retomar la fisiología y la fisiopatogenia de las arritmias para poder entender por qué especificamos el objetivo terapéutico en la selección de las estrategias. Entonces, si bien hoy por hoy no vamos a tomar una patología para hablarla, como por ejemplo tomamos hipertensión arterial, hoy vamos a hablar de fármacos antiarrítmicos porque son un grupo muy grande, muy disperso, muy diverso, que están indicados en diferentes tipos de arritmias cardíacas. Entonces, sí, vamos a tener que hacer el grupo de fármacos, sí, vamos a tener que clasificarnos, y nos vamos a quedar mucho con la información que tiene, que está buena, como te la va dando, pero bueno, hay que volverla a reestructurar en la tabla, ¿sí? Entonces, sí o sí necesito fisio, sí o sí necesito agarrar la fisiología, volver a entender esto, la frecuencia cardíaca entre 60 y 90, y por qué esas células cardíacas, esas células nodales, se despolarizan y repolarizan, ¿sí? De esa manera, para marcar el paso, para marcar el ritmo. Por eso son marca-pasos, ¿sí? Y esa forma y duración de cada potencial de acción va a estar determinada por estos complejos proteicos que activan o no la entrada y salida de los canales iones. Ya se han descubierto y se han codificado todos los genes que van provocando esta regulación de las proteínas, y ya están todos identificados. De hecho, ya hay enfermedades que se ha descubierto cuál es el gen que le codifica a ese complejo proteico y por qué tienen esa alteración o no en la entrada o la salida de determinados iones, ¿sí? Los potenciales de acción obviamente van todos enfocados para que este calcio, que vendría a ser como el protagonista de toda esa meseta de la descarga, ¿no? De la contracción, pero
nunca dejar de lado de entender este comportamiento electrofisiológico que va integrado en el sistema cardiovascular, ¿sí? Así como vimos puntualmente cómo se irrigaba ese corazón, cómo se irriga ese músculo, ¿sí? Por eso veíamos las cardiopatías isquémicas, ahora vemos cómo se comanda la electricidad por ese músculo cardíaco. Tienen dos videos que están re buenos. Uno que es un profe de la UBA, que es anestesista, y la verdad que la da muy bonita la clase, se pierde un poco porque hay mucho ruido de fondo, es una linda, una linda clase, igual que otra de un estudiante de medicina que también está muy buena en cuanto a la integración que va haciendo entre la anatomía, entre la fisiología, ¿sí? El electro, y nosotros de entrada ahora con los fármacos. ¿Sí? No sé si la bien bajita que viene dentro del aula, no creo que están todos. No hay nadie esperando. Bien, entonces, volver a recordar esa anatomía, ese corazón, ese músculo, ¿sí? Las aurículas, los ventrículos, esa disposición, volver a recordar la electrofisiología, cómo se comanda, por qué el nodo sinusal, por qué el nódulo auriculoventricular, el haz de His con la rama derecha e izquierda y las fibras de Purkinje, y eso cómo se relaciona con el electro, ¿sí? Eso no sé si más o menos lo tienen visto de fisio, sino recuperemos fisio para poder ensamblar la información que nos brindan tanto la electrofisiología como la farmacología aplicada a las arritmias, dado que utilizamos los mismos canales, bloqueamos los mismos canales que son los que están en las células cardíacas, ¿sí? Bien. Este es un gráfico que tienen en el libro, ¿sí? Esa relación del potencial de acción con el sistema de conducción y esas corrientes que van generando. Bueno, esto de los genes simplemente para que vean que están prácticamente todos descubiertos, ¿sí? Todo ya se conoce cuál comanda cuál, pero para que veamos cómo la corriente de sodio, la corriente de calcio, ese mantenimiento, qué hacen con el potasio en las células, cómo se va rectificando esa entrada de potasio para poder eh, entender esto, cómo se despolariza, cómo entra el sodio, cómo entra el calcio, cómo se va repolarizando y cómo se vuelve a desencadenar ese automatismo de las células nodales, o sea, las células del marcapaso, son las que tiran esa descarga eléctrica que va a hacer que el nódulo sinoauricular lata y tire y comanda el paso, ¿sí? Por eso es eh, ese esquema que vamos viendo, cómo se va transmitiendo el potencial de acción y que después lo terminamos de interpretar en el electro. No sé, ¿vieron electrocardiogramas en fisio? ¿Lo llegan a interpretar al electrocardiograma en fisio? ¿Escuchó ofertas? Bien, perfecto. Bueno, es muy importante que lo podamos volver a ensamblar para entender por qué los antiarrítmicos se clasifican en los diferentes grupos, ¿sí? Poder entender quién está abierto, quién está en reposo, cuál es el canal para poder interpretar por qué los antiarrítmicos se clasifican en los que bloquean estos canales de sodio, en los que se meten con los canales de calcio, ¿sí? Poder entender eso, ¿sí? Es muy importante que recuperemos fisio para esto. Entonces, necesito la fisiología para la introducción. Necesito un poco de semio para poder comprender esto. Y yo así armo la definición de la enfermedad, la definición de arritmia, este ritmo cardíaco desordenado, que puede estar influenciado por, como les decía, una alteración hereditaria de esos canales iónicos, pero también puede ser por la isquemia producida por esa cardiopatía isquémica secundaria, esa hipertensión que veríamos viendo, ¿sí? O un tejido cicatrizal, un corazón ya infartado, cicatrizado, y que ahí puede estar provocando esa alteración en la conducción del impulso, ¿sí? Estas arritmias pueden ser algo incidental que uno encuentre en un electro, pueden ser asintomáticas, no, o sea, como que no nadie se enteró, pero otras pueden amenazar la vida, ¿sí? Entonces, estos medicamentos antiarrítmicos vienen a suprimir esas arritmias, a bloquear ese flujo de esos canales específicos que tiene el corazón para desencadenar esta electrofisiología que veníamos hablando. Entonces, ¿por qué se me causa una arritmia? O me está generando inapropiadamente el impulso, o hay algo en la conducción que hay un defecto en esa conducción. Entonces,
esa generación inapropiada del impulso, hablamos de automaticidad, ¿sí? Entonces, esa automaticidad que se va a reflejar no solo en la frecuencia cardíaca, sino también en la regularidad, puede ser a nivel del nodo sinusal, taquicardia, bradicardia, sinusal, porque es del nodo. Focos ectópicos que van a funcionar como marcapasos, o sea, empiezan a marcar el paso desde otro lugar que no es ese nódulo comando del nódulo sinusal. O automaticidades que se desencadenan porque hay polarizaciones retardadas que le ganan, ¿no? Le ganan a ese umbral, entonces son capaces de iniciar el impulso desde otro lugar. Entonces, la generación inapropiada del impulso, que no surge, ¿sí? de ese comando que vemos fisiológico, me altera la automaticidad y me desencadenan arritmias. Y los defectos de conducción es cuando esa conducción del impulso es anormal. Si hay un trastorno, una secuencia de activación atrioventricular de manera anormal. Puede haber un bloqueo cardíaco, las famosas bradiarritmias, o puede haber una conducción circular de reingreso, que son las taquiarritmias de reingreso, ¿sí? A grandes rasgos, o sea, esto lo terminan de consolidar cuando vean clínica médica, ahí lo terminan de consolidar, ¿sí? Pero poder entender, tomando la musculatura, la anatomía, la fisiología, entender la conducción de ese impulso nervioso, entender la diferencia entre células nodales y células de miocitos de contracción puras, poder entender que en todo ese proceso puede existir una generación inapropiada del impulso que va a alterar la automaticidad o defectos en la conducción que van a hacer estos bloqueos o la conducción de reingreso. Entonces, cuando esa actividad eléctrica del corazón está alterada, me va a provocar a mí una arritmia. Entonces, si yo tengo que ir al punto 2, ¿cuál es mi objetivo terapéutico? ¿Cuál es mi objetivo blanco? ¿A dónde? ¿Qué quiero hacer yo? Esperen que enchufo la moto. Ahí está. ¿Qué objetivo quiero hacer? Restablecer la actividad normal de ese marcapaso que tiene el corazón, modificar esa alteración que está causando la conducción de esta arritmia. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Puedo ir trabajando o bloqueando esos canales que son los que están en la respuesta electrofisiológica del corazón. Entonces, los pusimos así a propósito para que ya nos vayamos haciendo amigos de la clasificación. Entonces, ¿cómo puedo yo lograr este objetivo terapéutico? Primero, uno, puedo bloquear los canales de sodio. O, dos, puedo bloquear los efectos simpáticos con beta bloqueantes. Tres, puedo prolongar ese periodo refractario. Cuatro, puedo bloquear los canales de calcio. Y el grupo 5 que entran los otros antiarrítmicos. Por eso de acá se desprende ese cuadro que ustedes tienen, que es como la foto que nos tiene que quedar de fármacos antiarrítmicos. Esta es la foto que nos tiene que quedar, que los fármacos antiarrítmicos se clasifican en clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. Entonces, los de clase 1, que se subdividen en 1A, 1B, 1C, entran un montón de nombres, pero acá tienen remarcado, ¿sí?, el fármaco líder, por decirlo de alguna manera, de cada grupo. Entonces, clase 1A es que está la quinidina y la procainamida. De estos dos, vamos con la procainamida. Ambos, clase 1, ¿qué hace? Dijimos que todos los de clase 1 se meten con el canal de sodio. Ahora, tienen pequeñas diferencias. Entonces, clase 1A, hay un bloqueo moderado de esos canales de sodio, prolongando ese potencial de acción. Ya después vamos a ir avanzando fármaco por fármaco, pero más o menos para que se visualicen en dónde va a ir a actuar cada uno, ¿sí? O cuál sería el uso terapéutico de primera línea. Entonces, 1A, me quedo con la procainamida, sé que me bloquean los del 1, son los que me bloquean el sodio y tienen ese objetivo a las ventriculares, arritmias ventriculares. 1B, hay lidocaína, mexilentina, pero me quedo con la lidocaína. ¿Qué hace? También bloqueo débil de los canales de sodio. ¿Tá? También uso en las ventriculares. 1C, los flecos, flecainida. Un bloqueo intenso de los canales de sodio y potasio. ¿Sí? Entonces ahí me voy con las ventriculares graves. Entonces, grupo 1, me meto con el sodio. Grupo 1A, ese bloqueo de los canales de sodio es moderado. 1B, ese bloqueo es débil. 1C, ese bloqueo es intenso.
1A, procainamida, 1B, lidocaína, 1C, flecainida. De todo esto, el que les debe sonar es la lidocaína porque lo vimos en anestésicos, ¿sí? Entonces, grupo 1A, me bloqueo los canales de sodio. Grupo 1, sodio. Grupo 2, ya los vamos conociendo, porque grupo 2 entran los beta bloqueantes. ¿Se acuerdan que decíamos beta bloqueantes o antiarrítmicos de clase 2? Nombre antiarrítmico de clase 2. Bueno, los fármacos beta bloqueantes, ¿está? Y de estos hay un montón, ya lo sabemos, pero los vamos a tomar como cabeza, líder, el propanolol, ¿está? El propanolol. Grupo 3, aparece uno nuevo, un fármaco nuevo, amiodarona, ¿sí? Amiodarona, es un fármaco muy utilizado en las arritmias, amiodarona, ¿sí? Prolonga ese periodo refractario. Como verán, tanto grupo 1 como grupo 2 como grupo 3 se me están focalizando en las ventriculares, arritmias ventriculares. Ya vamos a ver un poquito más de eso, pero focalícense ahí. Grupo 4, bloqueantes cálcicos. También los conocemos, los estuvimos viendo. Nada más que vimos los dihidropiridínicos. Acá son los no dihidropiridínicos. ¿Cuáles son? Verapamilo y diltiazem. ¿Con cuál me quedo? Verapamilo. ¿Qué es el verapamilo? Bloqueante cálcico. Ahora profundizamos un poquito en él, pero este esquema es como que tiene que quedar así como, bueno, de alguna manera un poco de memoria, pero también entendiendo el aficio, ¿no? Y el clase 5, que son los otros que se llaman, tomamos a la adenosina como fármaco, ¿sí? Tomamos a la adenosina. Entonces, grupo 1, canal de sodio. Grupo 2, beta bloqueante. Grupo 3, amiodarona. Grupo 4, bloqueantes cálcicos. Grupo 5, adenosina, ¿sí? Bien, entonces, vamos a tomar uno de cada grupo como para dar los tips más relevantes, por decirlo de alguna manera. Vamos con clase 1. Clase 1, 1A, procainamida. Ahí el mismo cuadradito se los puse acá. Clase 1A, teníamos la quinidina y la procainamida. Procainamida, bloqueo moderado. ¿De quién? De los canales de sodio. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a prolongar ese potencial de acción. Va a dar como más tiempo, va a tardar en ese potencial de acción para gatillar ese mensaje eléctrico que va a provocar la contracción muscular. De la clase 1A de estos bloqueos, los canales de sodio, la procainamida es la más segura, tiene menos efectos gastrointestinales, se acetila en el hígado, ¿sí? Los acetiladores lentos, atenti. Se elimina por riñón, por ende hay que ajustar de dosis en insuficiencia renal. Tienen un riesgo de reacción adverso con el uso prolongado, insuficiencia cardíaca grave. Te pueden hacer el lupus inducido por fármacos, ¿sí? Un síndrome tipo del lupus eritematoso sistémico que generalmente se ve o se presenta en los acetiladores lentos, ¿sí? El medicamento bioral ya no está disponible, la administración es endovenosa, ¿sí? Así como rápidamente para hablar de la procainamida, clase 1A, bloqueo moderado, canales de sodio, ¿está? Lo tengo que tener atento por la acetilación en el hígado en aquellas personas que son acetiladoras lentas, se elimina por riñón, así que atenti en las personas que tienen insuficiencia renal. Punto. No necesito saber más nada de la procainamida. Ahora, la quinidina, si bien no se utiliza, yo la tendría que estar nombrando, pero por la cuestión histórica de la quinidina. La quinidina es un yuyo, un árbol que, ¿sí? Que está en la bandera de los peruanos, el escudo de los peruanos, tienen el arbolito de la quinidina acá, ahí está el arbolito. La cuestión es que tradicionalmente se usa para la enfermedad, las malarias, ¿sí? Es un sabor muy amargo. Bueno, está muy buena la leyenda, cómo se curaron y por qué los jesuitas salvaron a doña Francisca, que era la condesa de Chinchón. De hecho, de ahí sale el nombre de la planta, el nombre científico de la planta es Chinchona officinalis, así se llama la planta esta de la quinidina. Pero lo más, así como para que nos tengamos que recordar es por qué se elige la procainamida, porque vieron que decíamos que eran más seguras y menos tóxica gastrointestinal, ¿por qué? Porque la quinidina es segura y la más tóxica en cuanto a efectos adversos. Inhibe todo, o sea, se mete con el sodio, causa hipotensión, causa debilidad. De hecho,
puede provocar lo que se llama cinchonismo. Voy a decir, ¿por qué se dice cinchonismo? Claro, porque la planta es la cinchona. ¿Y por qué se llama cinchona? Y porque la salvaron a la condesa de Cinchón, los jesuitas, cuando la mina estaba enferma de la malaria. Entonces, de ahí, porque uno dice, ¿pero de dónde salen los nombres de esto? Bueno, el cinchonismo es la intoxicación, de alguna manera, los efectos adversos provocados por la quinidina. Zumbidos, mareos, diarreas, te puede provocar un síncope, tiene interacciones farmacológicas con lo que se te ocurra. Pero necesitamos como nombrarla desde lo anecdótico a la quinidina, porque es la de segunda línea ahora, porque le gana la procainamida en seguridad y en menos efectos adversos. Pero ambas, quinidina y procainamida, son del grupo 1A, que bloquean los canales de sodio. ¿Está? Nada, es anecdótico, nada, para que se acuerden. Bien, vamos con la clase 1B. La 1B es la lidocaína, que la conocemos porque es un anestésico, lo vimos como anestésico, bloqueando los canales de sodio, ¿sí? Pero ese bloqueo no es tan fuertecito como el de la procainamida, sino que es más débil. Entonces, ¿qué tiene de bonito la lidocaína? Que solo actúa sobre los canales de sodio, solo, es exclusiva de los canales de sodio, y se mete con los canales que estén activados como los que estén inactivados, o sea, los va a bloquear igual. Tiene un efecto importantísimo de primer paso, por eso se da endovenoso, ¿sí? Porque una vida media muy corta. Yo si necesito bloquear a ese paciente, necesito quitarle esa arritmia, necesito una dosis de carga, ¿sí? Obviamente tengo que ajustar dosis si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, si el paciente tiene una insuficiencia hepática, le tengo que ajustar la carga. Tiene reacciones adversas leves, pero tiene, como cardiotoxicidad, neurológico, puede llevarte a la somnolencia, al coma, ¿sí? Pero en comparación con el grupo 1A, es preferida. O sea, si yo tengo que decir del grupo 1, de los que se meten con los canales de sodio, y la lidocaína es la preferida, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Hay otra más en este grupo, así como de la otra tiene la quinidina y la procainamida, este tiene la lidocaína y la ¿cómo era? Mexilentina, sí, la mexilentina. La mexilentina lo que tiene es, si bien se puede dar por vía oral, tiene efectos como a largo plazo muy arritmógenos, entonces siempre se prefiere del grupo 1B la lidocaína, pero sabemos que la lidocaína solo sí o sí tiene que ir en forma parenteral porque tiene un efecto de primer paso muy importante, ¿sí? Son como tips los que nos tenemos que ir acordando, ¿sí? Son como tips. Obviamente estos fármacos son de uso del especialista en cardiología, de uso de terapia intensiva, ¿sí? O de recuperación cardiovascular, de patologías cardiovasculares en el nivel hospitalario, pero podemos encontrarnos con un paciente, por ejemplo, con utilización por vía oral, como por ejemplo el clase 1C, que es la flecainida, que es un bloqueo intenso, como la más potente, pero se puede utilizar vía oral. Entonces, esos son como los datos que nos interesa que recuerden, que la lidocaína, metabolismo primer paso, sí o sí tiene que ir endovenoso de manera parenteral. La flecainida, que es súper potente en su bloqueo, puede utilizarse vía oral, pero el uso es muy limitado, porque si el bloqueo es intenso, esos canales, si bien es una droga para tratar la arritmia, es arritmógena también, tiene riesgo de provocar ella misma arritmias, ¿sí? Sobre todo en pacientes que tienen algún daño estructural ya a nivel corazón. Imagínense un paciente con un infarto agudo de miocardio, un paciente que tenga una cardiopatía estructural, tejido cicatrizal, bueno, yo le voy a sacar la arritmia, pero el mismo fármaco por ese bloqueo es arritmógeno, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, grupo 1 se va a meter con los canales de sodio, grupo 1A, procainamida, grupo 1B, lidocaína, grupo 1C, flecainida. Hay más fármacos en cada uno, pero esos serían como los líderes. ¿Está? Entonces, si yo me paso a la clase 2, ya sabemos que la clase 2 son los beta bloqueantes, los bloqueantes de los receptores beta, sistema nervioso autónomo, ¿está? De todos los que hay, propanolol, atenolol, bisoprolol, todos los que estuvimos viendo, vamos a tomar al propanolol, ¿sí? Pero sepamos que este fármaco, este grupo de fármacos los venimos nombrando tanto en cardiopatía isquémica como en hipertensión arterial, ¿sí? Es el mismo grupo de fármacos,
se va a meter con los receptores adrenérgicos beta. O sea que va a caer la actividad simpática, le va a frenar esa descarga simpática, ese aumento de la automaticidad. Lo que tiene el propanolol es que no es selectivo. Entonces se mete con los beta 1 y con los beta 2. Es un fármaco utilizado en las taquiarritmias que tengan mucha actividad simpática, ¿sí? También previene la taquicardia refleja que les provocan los vasodilatadores, por si tengo que usar un combinado, pero tengo que saber que en su reacción adversa me puede provocar un bloqueo cardíaco, me puede bloquear al corazón, lo puede deprimir miocárdicamente hablando y me lleva a una bradicardia complicada, ¿está? Y como ya habíamos visto, la reacción adversa al perder esta especificidad sobre los beta 1 e irse sobre los beta 2 me puede provocar la vasoconstricción arteriolar y el broncoespasmo. Entonces, fármacos del grupo 2 dijimos que son los antagonistas adrenérgicos beta. Fármaco de línea, el propanolol. ¿Qué va a hacer? Va a disminuir toda esa automaticidad, va a prolongar esa conducción AB, va a aminorar esa frecuencia cardíaca, o sea, me resirve a aquellos pacientes que tengan arritmias secundarias a esa actividad simpático-mimética aumentada. ¿Está? Ese propanolol, tengo que saber que no es cardioselectivo, o sea, que no es selectivo por los beta 1 solamente, sino que también se mete con los beta 2, ¿sí? Y el uso terapéutico que va a tener son esas taquiarrítmicas, esas taquiarritmias que me la provoca la actividad simpática. ¿Se puede usar en otras arritmias? Sí, qué sé yo, un aleteo puede ser también, una fibrilación auricular también se puede usar, pero tenemos que estar atentos que me puede provocar como reacción adversa una vasoconstricción arteriolar, el broncoespasmo, ¿sí? Y puede llevarme una bradicardia. O sea, me saca del ataque, ¿sí? Pero me puede llevar a una bradicardia, ¿está? Así, tips. Bien, vamos con el grupo. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? No los veo yo, pero ¿estamos bien? Sí, profe. Ok. Bien, vamos entonces, ya vimos grupo 1, sodio, grupo 2, beta bloqueante, grupo 3, amiodarona, potasio, se meten con el potasio porque te prolonga el periodo refractario, ¿sí? Hay más en el grupo de la amiodarona, hay más en el grupo de clase 3, sí, está el sotalol, está la ibutilida, hay un montón, pero es como que la amiodarona es nuestra vedette, ¿sí? Clase 3, amiodarona, me meto con el potasio, prolongo el periodo refractario, ¿sí? ¿Y qué tengo que saber yo de esta amiodarona? Mira, estructuralmente es parecida, tiene la cuestión de la tiroxina, tiene el yodo dando vuelta, vamos a ver qué puede pasar con esto. Técnicamente, ¿qué va a hacer? Te va a deprimir la automaticidad sinusal porque te va a aumentar esa refractariedad, te hace lenta la conducción. Lo que tiene la miodarona, farmacodinamia y farmacocinéticamente hablando, los tips, tengo que saber, la semivida es re prolongada, hasta 100 días puede estar. Pero yo saco sangre y a lo mejor la concentración plasmática no me dice nada en relación a su efecto, ¿sí? Entonces, la miodarona, atenti, poder bioral, sí. ¿Tiene una semivida muy prolongada? Sí, hasta 100 días. Si yo le saco sangre y la quiero dosar, no voy a encontrar parangón entre comparar rango terapéutico con respuesta en efecto farmacológico. ¿Dónde la vamos a usar? En las ventriculares refractarias. Ahora, ¿qué pasa? Con esta semivida tan prolongada puede acumularme, se me puede acumular, tiene dosis y efectos acumulativos gastrointestinales, pero también hay muchísimos reportes, y esto también es como, hay que tenerlos en cuenta porque son efectos adversos graves en pacientes con usos crónicos de amiodarona, fibrosis pulmonar, las neumonitis intersticiales, te puede dar fotosensibilidad, te hace microdepósitos corneales, ¿sí? Y trastorno tiroideo, como les decía, esto de su presencia, porque tiene yodo, ¿sí? Pero bueno, la miodarona, si bien produce estos efectos adversos que están relacionados con la dosis, que son acumulativos, que te los puede estar presente en más del 70% de los pacientes que lo usan de manera crónica, ¿qué me tengo yo que acordar de la miodarona? Primero, me prolonga el periodo refractario, es clase 3, por eso se mete con el potasio, tiene una semivida muy prolongada, ¿sí? Y lo voy a utilizar en las arritmias ventriculares refractarias, ¿sí? Como grupo 3 sería eso como lo los tips que se tienen que acordar, ¿sí? Los fármacos de clase 3
prolongan la duración del potencial de acción, ese periodo refractario eficaz, me lo están prolongando. ¿Sí? Estos fármacos se van a meter puntualmente con esa corriente de potasio, la corriente de salida de potasio. ¿Cuáles son? Un montón. ¿Con cuál me quedo? ¿De quién me tengo que acordar? De la amiodarona. ¿Hecho? Vamos con otra. Bueno, el clase 4, dijimos, clase 2 y clase 4 los conocemos. Clase 2, beta bloqueante. Clase 4, bloqueantes cálcicos. Ya los veníamos nombrando. Son fármacos que vienen siendo conocidos para nosotros. Entonces, ¿de cuál me voy a hablar? Del verapamilo, los no dihidropiridínicos. Verapamilo y diltiazem. ¿Cuál voy a tomar como antiarrítmico? El verapamilo. ¿Qué hace? Bloquea los canales de calcio. Entonces, ese bloqueo son los bloqueos de los canales de calcio L. Se mete con los L, tanto activos como inactivos. Se mete igual, los bloquea igual, ¿sí? Los canales lentos, ¿sí? Los canales lentos los bloquea. Esa acción es inotrópica negativa, ¿sí? Si yo le estoy disminuyendo el inotropismo cardíaco, atenti si el corazón está dañado, o sea, ojo si tengo un corazón dañado. Se excretan a nivel renal, buenísimo, pero atenti si el paciente tiene enfermedad hepática o es muy anciano, tengo que disminuir la dosis. ¿Lo puedo dar vía oral? Joya, pero tiene un 20% de biodisponibilidad, ojo. Pero si lo voy a usar endovenoso, tengo que disminuir la dosis, ¿sí? Entonces son como los tips farmacocinéticos, farmacodinámicos, ¿está? ¿En dónde lo voy a utilizar? Acá ya los bloqueantes cálcicos se corren un poquito, no son para las ventriculares, como era grupo 1, grupo 2 y grupo 3, sino que me voy con las supraventriculares. El grupo 4 aparece como una alternativa terapéutica para las taquicardias supraventriculares, ¿sí? Porque te está disminuyendo esa conducción AB. ¿Qué me puede hacer como efecto adverso? Y me puede bradicardizar. Hay una sistolia transitoria, me puede dar arritmia, son arritmógenos. Sepan ustedes que por más que sean fármacos antiarrítmicos, son arritmógenos porque se meten en la conducción de iones propias de las células nodales. ¿Está? ¿En quién no puedo dar este fármaco? En pacientes que tengan circuitos de conducción anormales, como por ejemplo el Wall-Parkinson-White. El Wall-Parkinson-White es un tipo de patología de un paciente que tiene un circuito de conducción anormal. Entonces, tiene un circuito de conducción de reentrada, entonces no le puedo dar a estos pacientes, estaría contraindicados en ellos. Entonces, como fármaco de clase 4, verapamilo, venga, bloqueante cálcico, joya, bloqueante de cálcico, ¿cuál? De los canales lentos, tanto activos como inactivos, ¿sí? Es muy útil entonces para las taquicardias supraventriculares, tiene una acción inotrópica negativa, pero atenti si el corazón está dañado, se excreta por riñón, pero si el paciente tiene enfermedad hepática o es muy anciano, tengo que disminuir la dosis, ¿sí? Y estaría contraindicado en pacientes que tengan, por ejemplo, un Wall-Parkinson-White. Bien. Vamos con la clase 5. La clase 5, que son los otros o los diversos, el profe este del anestesista, me encanta el de la uva, dice la clase 5, el 5 en romano es una B corta, pero si la doy vuelta es una A, te dice. Entonces acuérdense, clase 5 adenosina, es un memotecnia del profe este, es muy divertido. La cuestión que en la clase 5 entran varios. Entra la adenosina, entra el sulfato de magnesio y entra la digoxina. El tema es que le damos bolilla a la adenosina, ¿sí? Porque es el fármaco ideal para el Wall-Parkinson-White. O sea, así como el verapamilo clase 4 está contraindicado, bueno, entonces, ¿qué le doy si mi paciente tiene un Wall-Parkinson-White? Le doy uno de clase 5. Es como para que puedan tener ahí ese, ¿qué le doy si tengo esto, no? El sulfato de magnesio, que lo volvemos a ver más adelante, esta puntualmente entra en escena para las torsadas de puntas, para las torsadas de point, la taquicardia ventricular, que es poco frecuente, pero en farmacología lo tenemos que saber, porque se da, las torsadas de punta aparecen cuando hay un síndrome de QT prolongado. ¿Sí? Ahí está el dibujito, cuando el QT se prolonga, el QT se prolonga, le doy chance a que las fibras tomen su marcapaso, pero que no te lleva a ningún lado, o sea, son unas torsadas de punta, o sea, esto te puede llevar a la fibrilación y
te mata el paciente, ¿está? Entonces, el sulfato de magnesio se utiliza en las torsadas de punta. ¿Y por qué nosotros desde fármaco queremos que recuerde esto? Porque el contexto del síndrome del QT largo, ¿sí? Lo pueden dar medicamentos. O sea, yo puedo estar tomando un medicamento que me favorezca a una torsada de punta, o sea, que me ponga en riesgo. Hay medicamentos de riesgo definido, hay medicamentos que su riesgo está definido para provocarte una torsada de punta, hay medicamentos de riesgo intermedio y de riesgo leve. O sea, hay un montón, estos que están acá son medicamentos de riesgo definido. Domperidona es un fármaco que lo vamos a ver en gastro, que se le da a los bebés por las náuseas y el vómito. Atenti, porque tiene riesgo definido de torsada de punta. El Dondacetrón, te lo vamos a ver en gastro, ¿sí? El silostazol lo vamos a ver en la próxima clase. Acá están todos los antiarrítmicos que dijimos. Los antiarrítmicos son proarritmógenos, ¿no? La procainamida, la miodarona, ¿sí? Son fármacos que te pueden dar. Pero miren el grupo de antibióticos. Acitromicina, claritromicina, eritromicina, cipro. No me van a decir que no les suenan estos nombres. Estos antibióticos son de uso re común. Fluconazol, un antimicótico, ¿no? Bueno, y hay más fármacos, y los vamos a ver para el sistema nervioso, el donepezil, el citalopram, son fármacos que lo vamos a ver en el sistema nervioso. Pero miren ustedes cómo principios activos para otras patologías sumamente utilizados son fármacos con riesgo de provocarte una torsada de punta. O sea, fármacos que te pueden provocar que un paciente te haga una torsada de punta. Entonces, tengo una arritmia, una taquicardia ventricular, ¿sí? Culpa de un medicamento. Por eso es tan importante nosotros, como médicos en formación, saber cuáles son los principios del uso clínico de antiarrítmicos. Yo sé que los fármacos antiarrítmicos te van a modificar esa electrofisiología. Yo estoy entendiendo que tienen un margen muy estrecho, porque así como te saca una arritmia, te puede provocar otra, ¿sí? Los fármacos antiarrítmicos son proarrítmicos, ¿sí? Te pueden inducir arritmias con consecuencias fatales. Claro, te acabo de decir que te puede hacer una torsa de punta. Los tratamientos no farmacológicos también pueden ser utilizados, pueden estar indicados, por ejemplo, la estimulación cardíaca, desfibrilarte, ablacionarte. Si yo descubro que tenés ahí un cablecito de más, tuki, te lo ablaciono, chao, Parkinson White, ¿no? Hay otras terapias que ya, ¿se acuerdan que hablamos de tratamiento farmacológico, no farmacológico, derivación del especialista? Bueno, acá la electrofisiología aparece en escena. Y los 4 principios fundamentales de la terapéutica que se deben aplicar a la optimización de la terapia farmacológica antiarrítmica es, primero, no te olvides nunca de identificar y eliminar la causa o el factor precipitante. Digo, si es una hipoxia, si es una alteración hidroelectrolítica, si es una isquemia cardíaca o si hay medicamentos, como lo que acabamos de ver. Yo tengo un paciente con un QT prolongado, en el electro tengo que descartar que no se esté dando con algún medicamento de estos que vimos para el vómito, para una, un antibiótico. Entonces, principios fundamentales para el tratamiento no farmacológico, o mejor dicho, para desmontar tratamientos o cosas que estén sucediendo para quitarle la arritmia al paciente. Primero, identifico y elimino el factor que lo puede estar precipitando. Segundo, algunas arritmias no hace falta tratarlas. Tercero, minimicemos los riesgos, o sea, quitemos los fármacos antiarrítmicos, vigilemos las contracciones plasmáticas, fijémonos las contraindicaciones propias de cada paciente que estuvimos nombrando, y obviamente considerar la electrofisiología del corazón, esto que decíamos, o sea, si podemos ablacionar, si podemos desde afuera, en vez de estar tomando un medicamento, para quitar esa alteración del ritmo que se presenta. ¿Está? Entonces, el libro también les presenta un cuadro de fármacos que está muy bueno como te lo presenta el libro porque te pone qué tipo de arritmia. Yo encuentro una arritmia, una bradicardia. Oh, está bradicárdico, pero para poder estar con el fármaco, el paciente puede estar en tratamiento con dioxina, puede estar con tratamiento con verapamilo. Oh, está una taquicardia, pará, ¿no será que les sacaron de golpe y está haciendo una retirada por un beta bloqueante? Oh, una taquicardia multifocal, y no estará con teofilina, que lo vimos como fármaco para la parte de enfermedad pulmonar. O sea,
siempre preguntarnos que esa arritmia no esté siendo provocada por o la presencia de otro fármaco o el retiro de un fármaco, ¿sí? Siempre pensar que puede estar promoviendo o causando una nueva enfermedad, un nuevo síntoma, un nuevo hallazgo, un fármaco que ya está tomando el paciente, ¿sí? Por eso es tan importante la sospecha farmacológica, ¿está? Nada, por más zaraza, de esta no nos escapamos, ¿sí? Fármacos antiarrítmicos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. El grupo 1 se subdivide en A, B y C. 1A, procainamida, 1B, lidocaína, 1C, flecainida. Grupo 2, beta bloqueantes. Todos no, acordate del propanolol. Grupo 3, amiodarona. Grupo 4, bloqueantes cálcicos. Todos no, acordate del verapamilo. Grupo 5, adenosina, sulfato de magnesio, la digoxina. Acordate de la adenosina porque la digoxina la vemos para la insuficiencia cardíaca. Y acordémonos del sulfato de magnesio, pero simplemente no por el fármaco en sí a utilizar, sino porque lo puedo estar utilizando en una torsada de punta que justamente me la gatillan un montón de medicamentos. ¿Estamos? Porque yo creo que ya está, sí. Eso era todo lo que les quería decir de antiarrítmico. Espero se haya entendido y les haya así como abierto el panorama para estructurar la tabla. Lo que yo quería usar ahora, estos minutitos antes que se nos acabe, porque este guacho se va a cortar antes, dura una hora el Meet, es esto, de las jornadas de difusión y promoción de las actividades que hicieron en las materias del eje. No sé si lo vieron, no sé si les interesa. Sepan que si ustedes hacen algún trabajo y lo presentan, yo creo que hay tiempo todavía para inscribirse y tal, y si no, no tengan drama, me escriben a mí y yo le hablo a la profe Guillermina, está organizando todo esto, pero me parece que está bueno para utilizar este momento, si quieren contar su experiencia, lo pueden estructurar, ahí tienen el instructivo, si les interesa, me mandan mensajito o me escriben al mail y podemos avanzar con algo. Yo, en particular, lo que tengo de todos ustedes cuando hacen las salidas de campo, solamente de bioética nomás, pero ¿vieron que ustedes tienen que llenar lo de la bitácora que se llama? Esa bitácora, cuando lo cargan, lo cargaron en un Google Form. Y ese Google Form yo lo puedo descargar como un Excel. Entonces podemos hacer un trabajito ahí más cuantitativo, ¿no? A mí lo cualitativo mucho no me atrae tanto, pero más cuantitativo, es decir, tantos alumnos en tal año fueron a los CAP, de los CAP que fueron, vieron esto y esto y esto. O sea, una cosa así, como un trabajo como cuantitativo de la experiencia en bioética. Eso nomás tengo yo para ofrecerles si no se les ocurre qué contar. ¿Se entiende? A ver qué tengo. Se me va a cortar. Hola. Se me fueron. Ahí están. Si alguien quiere de esto, me avisa, mándenme un mail o pásense mi WhatsApp. Y me che, profe, me interesa. Sí les interesa. Si no, no pasa nada. Pero se me ocurrió porque ayer lo publicitaron de vuelta. Digo, yo tengo esa información cruda. A ver si prendo acá. Sí, ahí estoy. Yo tengo esa información en crudo y a lo mejor les sirve y se suman unas horas de extensión. Digo, no sé si están muy jugados con el estudio y la cursada, olvídense, pero se los propongo porque es información que la podemos procesar en 2 o 3 horitas que nos juntemos, lo hacemos. Eso nomás que les quería decir. Hola, Chukis, hablen, díganme Hola, algo. profe. Hola. ¿Qué tal? Hola, profe. Se quedaron con el sotalol. No, el sotalol no se los voy a preguntar. A mi odarone no. Che, yo sé que un quilombo antiarrítmico, pero así, taca, 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 en la tablita zafa. Y el jueves arrancamos con insuficiencia cardíaca como para meterle a eso y terminamos, también hacemos un refresh de esto. Pero no quería dejar de pasar lo del eje sociomédico porque es un esfuercito simplón, porque es un esfuerzo simplón, si no les sale escribir qué les pasó, bueno, yo les estoy ofreciendo este enlatado y suman horas, chicos, o sea, suman esas horitas de extensión, que no está mal. Sí, les falta hora de extensión.
cualquier cosa me escriben al mail. No hace falta que se desesperen ahora por hablar. Nadie se desesperaba. Yo no puedo, por eso estaba Dice, pensando. profe, no me rompa la bola con esto. No tengo, necesito hora de extensión, pero estoy No ahora. Yo también, pero no ahora. Bueno, hacemos una de extensión de fármaco, no se preocupen, organizamos algo de extensión de fármaco. ¿Ah? Estaría bueno. Sí, aplicar lo que aprendimos en fármaco como para reforzarlo. Che, Marianel, Sí, levantó la mano, ¿qué onda? Profe, y yo había mandado un mail consultando la fecha del parcial, porque para ver mis horarios laborales más que nada. No sé si es el 4 o el 6 el parcial. A ver, ya te digo. Déjame ver acá El 4 creo. El jueves, ¿no? Sí, si cae, cae jueves, pero no sé la fecha, esperen. 4 cae martes. Ah, 6 entonces. Entonces 6. Sí o sí tiene que ser un día acá. Evaluación parcial, tingui, tingui, tingui. Párate un cacho, tingui, tingui, tingui. A ver. Me salió como un coso que cuenta toda. Acá, chau. Acá, tingui, tingui. Taller de búsqueda. Che, dice 4, porque 4 del 7 dice. Claro, por eso no entendía yo porque cae martes y los martes no tenemos. Entonces me equivoqué yo. Va de sufrir, pará. ¿Qué estamos? Mayo, junio, julio. No, Jueves 4, sí, está bien. 4 del 7, es julio, Amora. No es junio, julio. Ah, miré mal entonces, claro. Claro, es 4 de 7, mira. 4 de 7, jueves. 4 de julio, ay, la cosa de los yankees, ¿no? Nacido el 4 de julio. Sí. Bueno, pero ahí podemos hacer un repasín, porque ¿qué nos queda? Nos queda insuficiencia cardíaca, arritmia ahora, hemostasia, dislipemia. Ahí podemos, y después vienen 2 feriadas, o sea, los feriaditos podemos hacer algo así virtualete, si quieren. Sí, estaría bueno. Como un teórico condensado de los tips, taca, 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 taca. Sí. Sí. Porque tenemos 2 jueves, feriado, después viene el parcial. La podemos reaprovechar esa, ¿eh? Ah, ¿por qué no me ni enterada yo que habían 2 jueves feriados? Claro. O sea, uno sí lo contaba, pero no sé. El del 20 de 6, feriado nacional por el aniversario de la muerte de General Manuel Belgrano. Y el del 27 del 6, feriado nacional por el Día del Trabajador del Estado. Ah, el 27 me lo tragué. 20 y 27. Bueno, hoy tenemos 15 días a pleno para no solo estudiar, sino para repasar. Lo podemos rehacer a eso, ¿eh? Bueno, buenísimo. Bueno, dale, profe. Se va a cortar. Nos vemos el jueves con insuficiencia cardíaca y reforzamos antiarrítmico, ¿ok? Dale. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Chao, profe.